beneficio es que se van a inculcar valores, la honestidad sobre todo, que hace mucha falta, y también el civismo, la cultura, la historia, que la habían quitado, la habían maquillado en los libros de texto, porque no querían hacer seres pensantes y formar gente que tenga esa facultad de ser críticos, pero analíticos. Y bueno, por mencionar algunas, también lo que es... Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Sin Esquemas. Estoy muy contenta de poder estar una noche más con ustedes, estimada audiencia. El día de hoy me permito presentarles a Fanny, que nos acompaña, y por otro lado a Johnny. Hola, el día de hoy pues vamos a estar tratando la regulación de la marihuana en el mundo y sobre todo en México. Y bueno, para este tema me gustaría comenzar dándole la palabra a Fanny para que nos comente un poquito sobre cómo se está manejando esta idea aquí en México, también en otros contextos mundiales, como ya lo mencioné, y que nos hables tantito de las estadísticas y de los datos que se están presenciando en estos momentos sobre el tema. Oye, amiga, no vayas tan rápido. Perdón. Hola, buenas noches. Estoy motivada, sí, eso veo. Todo. Buenas noches a todo el auditorio que nos está viendo a través de Revista Sin Recreo. Un gusto estar nuevamente aquí con Johnny y con Lluvia. Le mandamos un saludo a Nazaret desde aquí, desde el estudio. Y así es, hoy traemos un tema, como lo decía Lluvia, que es la regulación de la marihuana, que ha sido bastante polémico desde los últimos años, que será el 2008, que se empezaron a salir iniciativas para la regulación de la marihuana. Inclusive desde Fox, ¿se acuerda que bueno, ya andaba sí, hablando? Es verdad, sí, ya se estaba saliendo el tema, pero tengo entendido que fue hasta el 2008 que salió la primera intención, claro, o la primera iniciativa para la regulación de la marihuana aquí en México. Y es importante como que entrar en contexto cuando hablamos sobre el tema de la marihuana y la regularización, porque en otros países pues no solamente se está regulando, sino que también pues en algunos países digamos que es legal o está despenalizada la marihuana o cannabis, también como lo conocen en otros países, también por la sustancia que contiene la marihuana. Claro. Entonces voy a proyectar una imagen en pantalla donde se ve a nivel nacional cuáles son los países. Voy a mencionar solamente como los más importantes que han ido destacando a lo largo de la trayectoria o a lo largo de todos estos últimos años, donde para empezar se menciona que España, su consumo está legalizado en lo privado, su posesión es legal hasta los 100 gramos. En Uruguay es el único país con estatus legal con respecto al consumo de la planta, y esta es importante porque se aprobó desde el 2013, ya tiene varios años. Australia, su uso y cultivo legal se permite con propósitos medicinales y científicos. En Nueva Zelanda es con uso medicinal. Canadá es con uso medicinal legal. También tienen la venta regulada en algunas ciudades y cultivo tolerado. En Chile, cultivo legal, consumo, y venta y distribución despenalizados para la marihuana medicinal. En Colombia es legal su consumo y cultivo. Y en Estados Unidos es consumo legal en 10 estados, despenalizados en 18, siempre y cuando se hable de la marihuana medicinal, y en 29 estados está incluido el cultivo legal en algunos estados. Estos por ser los más importantes, pero en pantalla hay como una tabla que muestra los colores, en qué lugares es legal y en qué otros lugares no, y el tipo de despenalización que existe en cada país. Lo importante aquí es que son pocos los países que menciona el tema de el uso de la marihuana como uso recreativo. Normalmente está despenalizada o está regulada para el uso medicinal. Claro. Y aquí en México no gozamos de tantos privilegios. No quiero sonarme mal, pero hablando, digamos que ya en términos generales de población, hay mucha gente que incluso ha demandado a través de diversos medios o a través de diversas instancias que han logrado que a través de diversas iniciativas que se han ido proponiendo se logre o se toquen estos puntos. ¿Por qué digo esto? Porque en México, o creo que a nivel mundial, existen diversas enfermedades que solamente o de alguna forma pueden ser controladas a través del consumo de la marihuana. Por ejemplo, existen niños que padecen, por ejemplo,
esta parte de las convulsiones, sí, que ha sido de las más demandadas, porque incluso ha habido detenciones de personas que las han agarrado, digamos que con determinada cantidad de marihuana, y le dicen, oigan, es que no es para uso recreativo, es para un enfermo, y le dicen, bueno, enséñame tu amparo o enséñame un documento donde diga eso. No, la verdad es que no lo tengo. claro. Entonces hay personas que tienen que recurrir a estas instancias de el amparo para poder conseguir la marihuana, porque no es legal ni siquiera o en determinadas cantidades para el uso medicinal, que yo creo que cuando hablamos de la marihuana en uso medicinal ya también se habla un contexto un poquito más amplio que vamos a abordar digamos que un poquito más adelante. Ahorita con el gobierno de Andrés Manuel, el uso de la marihuana para usos medicinales o uso recreativo, que aún no se define bien, tengo entendido, de cómo se va a regularizar, es importante porque digamos que desde el 2018 se lanzó una iniciativa, incluso en varios videos o en varias conferencias de prensa de Andrés Manuel, ha estado, digamos que zumbando este tema, y se ha mencionado que se puede crear un instituto mexicano de la regulación y control del cannabis como organismo público desconcentrado en la Secretaría de Salud. Entonces, sí me gustaría también escuchar un poquito su opinión, Lluvia y Johnny. Pues mira, yo creo que con respecto a lo que estás tratando, también hay que dejarle claro al público que se han realizado diversas encuestas en donde han detallado la cantidad de porcentaje que se ha consumido con respecto a diferentes drogas, no solamente en la marihuana. Por ejemplo, la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, es decir, el ENCODAT, durante el periodo 2016 y 2017 detalló que la marihuana ha sido la única droga que presentó un crecimiento bastante considerable, mientras que las otras drogas, por ejemplo, la cocaína con un 3.3%, las drogas inhalables con un apenas 1.1% y los alucinógenos con un 0.7% se han estabilizado. Entonces, yo creo que algo que pone mucho en discusión y en debate sobre regular la marihuana son precisamente pues estos porcentajes, ¿no? Que no solamente se está hablando de un uso medicinal, como tú lo estás mencionando, sí, sino también como un uso recreativo, y pensar si el regularla va a permitir que estos índices de jóvenes con problemas de adicción o que estén utilizándola aumenten. Yo creo eso. Acá hay muchas, digamos, perspectivas de las cuales se puede analizar el tema de la regulación de la marihuana. ¿Por qué? Para empezar, en el tema de la regulación, ¿por qué decir regular y no legalizar? Precisamente es aquí donde surge la esencia, puesto que, como lo ha señalado muy puntualmente la ex senadora y hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ella ha dicho, bueno, precisamente que la figura de regular es precisamente crear la institución jurídica de algo que ya existe de facto, para que de una u otra forma se pueda, digamos, ejercer una especie de derechos como reconocimiento a cierto grupo social. Entonces, una vez entendiendo que la regulación es una cuestión inminente, y que, como Fanny nos lo señalaste muy puntualmente, señalaste un mapa del mundo en este caso, y vemos que esto ya no es cuestión tanto de corriente ideológica, tanto de izquierda o derecha, o si le podemos llamar así, de los países en el mundo, sino que es ya un sentimiento, digamos, es una especie de derecho difuso, derecho colectivo, en el cual los que están implicados quieren de una u otra forma que se les reconozca estos derechos. Sin embargo, este tipo de situaciones, al menos en nuestro país, como lo señalaste, a partir de 2008, no es porque se dé, digamos, porque el legislador tiene la intención de poder crear la norma, porque como se crea un organismo descentralizado, como lo dice la iniciativa de Morena, pues sabemos que son derivaciones de facultades para los entes y división de poderes. Pero mencionaste algo muy importante que sí lo quiero puntualizar, porque el amor al arte me lo demanda, y específicamente el derecho. ¿Por qué? Porque partiendo de esta postura, necesitamos la figura del amparo, en este caso amparo indirecto. Recordamos que el amparo indirecto... ¿Sabes qué? Sí. Antes de entrar con esa parte, y ya como que te voy a dar el empujoncito, Sí. Para que pasemos a lo del marco jurídico y cómo se encuentra principalmente el estatus con respecto a la regulación de la marihuana aquí en México. Sí. Quiero mencionar por lo menos los 3 primeros países que tienen el mayor consumo de marihuana, que es Islandia en primer lugar, Estados Unidos y Nigeria. Entonces, a partir de esto, yo creo que sí es importante dejar como en claro cuál es la situación actual en la que se encuentra esta regulación de la marihuana en México. Porque ahorita, para entrar un poquito ya después del corte,
en debate acerca del combate a la violencia a través de la regulación de la marihuana, los mercados, la compra y venta, y ya algunas preguntas que hay aquí, e incluso invito al público de que participe con sus preguntas para que podamos incluso entrar en debate. Pero sí me gustaría que empezáramos a dejar en claro la parte de la regulación aquí en México. Sí, mira, en México realmente no hay regulación de la marihuana, o sea, la respuesta es no. Se está, digamos, desde 2008 una serie de iniciativas que en noviembre, antes de que se fuera la senadora Olga Sánchez, dejó propuesta la iniciativa junto con Ricardo Monreal y con el respaldo del grupo parlamentario de Morena. ¿Qué dice esta iniciativa a grandes rasgos? Bueno, que ya han existido figuras como el amparo indirecto, para ahora sí concluir con esa parte, porque no podemos continuar sin no explicar por qué la motivación. Sabemos que el amparo indirecto va contra en específicamente la ley en específico. En este caso sería la Ley General de Salud. Quienes han promovido amparo, déjame decirte que para que un amparo pueda hacer una jurisprudencia necesita de 5 ejecutorias, y ya se cumplieron las 5 ejecutorias. Entonces, en este caso, dicen específicamente que ellos refutan algunos artículos de la ley, puesto que sí dice, bueno, vamos a garantizar la salud de los mexicanos y demás elementos, toda la amplitud del artículo 4 constitucional, pero ¿qué dice en específicamente? ¿A dónde está la parte de mi libertad ejercida para mi fin recreativo? Entendiendo, ahí hay una parte de confusión tal vez con la parte de psicoemocional y demás aspectos que ahorita lo vamos a platicar. Entonces, es necesario, ya que se promueve la jurisprudencia, cualquier persona puede, en este caso, promover un amparo y automáticamente así puede pasar, porque ya hay jurisprudencia. Entonces, se necesita urgentemente la creación de una ley, es de que sí o sí. Entonces, esta iniciativa como tal, para poder entrar en materia, dice, vamos a regular sobre todo la parte de esta que era recreación, que es algo que Lluvia por ahí tiene investigado, y que pues ojalá y nos puedas explicar esa parte, porque para poder decir qué es lo que se quiere en materia de salud pública y en materia de interés comercial, que desde luego tiene un impacto jurídico. Hasta ahí me quedo por el momento. Bueno, antes de pasar con un corte, y seguramente regresando del corte vamos a estar contestando las preguntas que nos estén dejando, me gustaría contestarle nada más a Carla, que me pregunta cuál es la definición de cannabis, porque ya estamos entrando en materia y pues para que el público sepa. Cannabis es a lo que popularmente se conoce como marihuana y no es más que un vegetal que es perteneciente a la familia Cannabiaceae, que tiene propiedades medicinales, pero también tiene propiedades psicoactivas, y bueno, a lo largo del programa, vamos a estar explicando un poquito más de esto y detallándolo. Ahora sí, nos vamos a corte y regresamos.
se van a inculcar valores, la honestidad sobre todo, que hace mucha falta, y también el civismo, la cultura, la historia, que la habían quitado, la habían maquillado en los libros de texto, porque no querían hacer seres pensantes y formar gente que tenga esa facultad de ser críticos, pero analíticos. Y bueno, por mencionar algunas también, lo que es con nosotros, pues ahora continuando precisamente con el tema, vamos a empezar a hablar un poquito si la regulación de la marihuana en realidad combate al narcotráfico y si combate a la violencia, que es un tema bastante notable en los últimos años, sobre todo aquí en el territorio mexicano. Entonces, bueno, ¿qué nos pueden comentar sobre ese punto? No, ¿qué nos pueden? ¿Qué podemos? Ok, ¿qué podemos comentar de ese punto? Pero sí, fíjate que esta parte se me hace como que la más dura cuando uno habla sobre la marihuana. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, la marihuana ahorita no es como el fuerte dentro de los grupos del narcotráfico. Es decir, incluso ya se sabe que existen una diversidad de drogas. Claro. Que entonces que la marihuana ya, la ganancia que existe dentro de ella ya es muy mínima. Incluso aquí en México se reportan como 13 estados en los que, tengo que admitir, hasta orgullosa me siento de que no esté Veracruz, que son como líneas o pastos del narcotráfico para hacer la compra y venta a otros países. Claro. Pero está en la lista, si tú la buscas, la infinidad de, digamos que drogas que pasan y no está la marihuana. Entonces, la marihuana como combate a la violencia y como combate al narcotráfico, yo siento que si se regulariza, se despenaliza o se legaliza aquí en México, no van a disminuir los índices de violencia. Mira, aquí nada más un dato. La seguridad, como yo ya sé que sabe mucho del tema de seguridad pública, por ejemplo, hay una división muy importante. Una cosa es lo que se lleva a cabo conociéndolo como narcotráfico, como delincuencia organizada, sí. Y otra cosa es el dato que específicamente estoy seguro que tanto Monreal como Olga Sánchez y el grupo de Morena lo hizo y puntualizó. De hecho, lo citan en su iniciativa, escuchen bien. Dicen, con base en el corte en octubre de 2017, el mes más violento de la historia contemporánea mexicana, que se tenga registros, los dos sexenios últimos, es decir, tanto el de Calderón como el de Peña Nieto, se sumaron 234,996 homicidios dolosos. Es decir, eso incluye a todas las drogas, a todos los productos enervantes y demás. Pero, ¿cuál es la preocupación más importante en este caso para poder regular la marihuana? Los que están reclusos. ¿Por qué? Porque según en 2012, el 62% de la población reclusa en alguna penitenciaría federal había sido sentenciadas por delitos contra la salud, es decir, marihuana, cocaína, pastillas y demás elementos, de los cuales más del 58% de esa población específicamente para uso, venta, transporte o posesión de marihuana. Creo que esa es la preocupación más importante y no tanto el combate a la inseguridad y demás elementos, sino sobre todo sobre ver la población que está reclusa. Ese es un elemento importante y por eso lo señalan. Contestándole a David Carreón, que nos dice si es un problema de salud pública, evidentemente cuando un estado trata de regular alguna norma o reconocer ciertos derechos, tiene dos retos: la salud pública por un lado y el interés comercial. ¿En qué consiste la salud pública? Pues nada más y nada menos que minimizar el riesgo y daños en el consumo de cierto producto. ¿Y por qué? ¿Por qué se refiere específicamente? Porque hay investigaciones, tanto positivas y negativas. Lluvia, creo que ahí traes algunos datos en cuanto a eso, que específicamente, elementos a favor y en contra, que se dice que sí puede hacer daño psicosocialmente hablando, pero también puede beneficiar en situaciones y problemas, por ejemplo, cancerígenos y demás elementos. Entonces, me preocupa mucho la última parte del eje rector de la iniciativa. Escuchen bien: facilitar programas de rehabilitación y tratamiento para todo aquel que lo necesite. Es decir, te doy el derecho, puedes consumir marihuana, pero si te sientes mal, ven, te venimos a rehabilitar. Entonces ahí hay una dicotomía enorme. Incluso es a lo que yo quería mencionar, el hecho de regularizar o llegar a legalizar la marihuana en México
incrementaría los costos en el sector salud porque se tiene que invertir en un sistema de prevención y rehabilitación para los que lleguen a consumir de manera excesiva la marihuana. Sí, claro. Ahora, yo aquí es donde me entra como la duda. Llega la persona drogada o en este caso a rehabilitación o a un tratamiento, pero ¿cómo se detecta si la persona solamente consumió la marihuana o el cannabis y no trae otra droga? Claro. Entonces ahí ya no sé cuál sería la función que tendría que tomar el sector salud y la inversión para detectar este sistema. De hecho hay claroscuros. Mira, hay uno muy evidente cuando hablan de las características del mercado regulado. Escuchen esta. Dice, crear un marco regulatorio flexible de límites de THC, que es el THC. Voy a tratar de echarme esta larga palabra. Tetrahidrocannabinol. Entonces, ¿qué dice? Regulatorio flexible de límites del THC u otro componente. Entonces, como que sí lo regulo y sí no regulo la dosis, entendiendo que solamente son 30 gramos, a diferencia de lo que es actual, que son 5. Entonces dices, pues yo busco a mis 5 amigos, que cada uno compre los 30 gramos y pues ya tengo 150 gramos. Entonces, ¿hasta dónde va a poder llegar? Porque tiene que haber permiso, no es personal la situación. Aquí en México se tiene la idea que si se llega a regularizar solamente va a ser por 30 gramos, sí, claro, que sería como que lo indispensable, tengo entendido, para el sector medicinal. Lo que a mí, algo que me preocupa es que estadísticas que se les han hecho a jóvenes que han, a través de una fundación, han acudido a rehabilitación, mencionan cuáles son los principales problemas, o las principales, o no problemas, sino características por las cuales ellos deciden consumir la marihuana. Y es que es verdaderamente alarmante porque dicen estas encuestas que una es encajar en un medio, dos, para evadir digamos que los problemas que ellos tienen y relajarse, disipar el aburrimiento, digamos que para rebelarse y también para experimentar. Que eso fueron las ejecutorias de los amparos, por eso es que procedieron, porque la Ley General de Salud no consideraba esos elementos. Entonces ya estamos hablando, esta parte yo creo que en el uso recreativo, porque yo veo el uso recreativo como todo aquello o toda aquella parte que se utiliza o donde se utiliza la marihuana que no sea para uso medicinal. Es decir, yo no tengo un problema, no la necesito como tal, entonces voy y la consumo porque quiero o y es el correlato de la uso tarea recreativo. Del Estado. Acuérdate que, digamos, la libertad en el concepto más romántico posible o lo más positivo posible para el Estado es respetar la autonomía de las personas, es decir, tus decisiones personales que puedas tomar, y en el otro evitar que dicha autonomía afecte a la de las demás. Entonces es un amplio debate que aquí en esta situación se abre y que sí me gustaría escuchar pues algunas situaciones por ahí que traías. Sí, bueno, antes de avanzar, a mí me gustaría retomar el tema, pues si realmente combate el narcotráfico y si reduce la violencia, citando a Misha Glenny, quien es un periodista británico y que además también es un experto en crimen organizado. Y bueno, él textualmente dice que la guerra contra las drogas funcionaría si las fuerzas de seguridad tuvieran la capacidad de estrangular la producción y evitar que el consumidor la obtenga. Pero en los últimos 20 años, la producción se ha vuelto loca y la compra es ahora más fácil para los adolescentes que si quisieran obtener alcohol o cigarrillos, que es justo lo que estábamos platicando. Y algo que nos están preguntando... Bueno, acaba de mencionar Carla, que se mencionan al menos 5 beneficios que tiene consumir la cannabis. Uno es combate las migrañas. 2, disminuye la velocidad del crecimiento de tumores. Enfermedades crónicas, ayuda a combatirlas no a combatirlas, sino que ayuda a disminuir los dolores, también ayuda a prevenir el Alzheimer, asma bronquial también. El asma también, combate la glucoma y previene convulsiones. Diabetes. Sí, la verdad es que tiene varios beneficios. Y vómito. En temas medicinales. Sí, tiene bastantes beneficios en usos medicinales. Y bueno, algo que también nos están preguntando es un hecho que sucedió con un estudiante universitario y que yo creo que eso también tiene que ver con un poquito con la violencia que se está viviendo, ¿no? Y que la relación que tiene con las drogas. Entonces,
Fanny es quien sabe un poquito más de este tema. No sé si nos puede ¿Qué pasó responder en qué universidades? sucedió. A ver. La pregunta dice, ¿puede comentar el caso reciente del joven universitario perseguido por la policía por consumo de marihuana? Esto sucedió el martes de la semana pasada. Entonces, estaba un grupo de jóvenes, lo que yo tengo entendido, fuera de las instalaciones de X facultad o X unidad. Estaban en la vía pública, no estaban dentro de la institución. Al parecer se reportaron o empiezan a pasar policías donde alguien reportó que estaban instruyendo, consumiendo y aparte también estaban consumiendo alcohol, es lo que se tiene entendido. Llega un grupo de policías en una camioneta, empieza a revisarlos, los empieza como a detener. Un joven sale corriendo, entra en las instalaciones de la Universidad Veracruzana y ahí es donde digamos que el golpe fuerte, porque existían o existen dos versiones. La primera es que entró el policía dentro de las instalaciones de la Universidad Veracruzana con el arma, digamos que mostrando o señalando al estudiante, y la otra versión es que el policía iba corriendo, pero en ningún momento sacó el arma, solamente iba agarrándola al momento de correr. Aquí el detalle está, y es que yo estoy de acuerdo en que para empezar está prohibido consumir alcohol o cualquier otra droga, que para empezar es ilegal en la vía pública. Claro. Aquí no fue tanto ese el problema fue que el policía entró dentro de la institución de la Universidad Veracruzana. Se le revisó la mochila, creo que al joven, entonces le encontraron, digamos que sustancias enervantes, y también ahí estalló como que otro problema. Aquí lo que se ha peleado mucho es la parte de que el policía no debía y no tenía por qué entrar a la Universidad Veracruzana. Entonces ese es el problema a grandes rasgos. También pues obviamente que debían, o sea, de manera legal ellos tenían que ser de alguna forma detenidos por haber estado consumiendo en la vía pública. Eso ya es como general, porque existen ya otros problemitas que ya no corresponden tanto al tema. Bueno, retomando entonces el uso medicinal, a mí me gustaría recalcar que actualmente las dos cannabinoides principales de la planta de marihuana en las que se tiene mayor interés para darle precisamente este uso son el THC y el CBD. Por una parte, el THC lo que nos va a permitir, que es mucho de lo que ustedes ya de manera general nos han estado comentando, puede aumentar el apetito, pero también reducir las náuseas. Y lo que nos va a beneficiar es reducir el dolor, reducir la inflamación, es decir, hinchazón y enrojecimiento, y también ciertos problemas de control muscular. A diferencia del THC, lo que el CBD nos va a beneficiar es que no va a causar un viaje, o sea, no es como que nos vayamos, es decir, no altera la mente, y puede resultar útil para, nuevamente, reducir el dolor, reducir la inflamación y también para controlar las convulsiones, como ya bien lo mencionaban, convulsiones epilépticas, e incluso es posible que sirva para tratar enfermedades mentales y adicciones. De hecho, ya se han visto diferentes casos en los que reducen las células cancerígenas y va retrasando ese proceso, ¿no? Entonces, en cuestión de uso medicinal, la verdad es que sí se ha visto bastante beneficiado y pues que muchas veces la gente, cuando ha ido pidiendo que se le pueda permitir el consumo de esta droga, pues se le ha negado y solamente se le ha dado el acceso a casos bastante específicos. Si esto se regula, bueno, pues entonces ya se permitiría que en uso medicinal todos tuviesen esa oportunidad. Sí, bueno, ya para ir cerrando, a mí me gustaría como que ya dejáramos en claro nuestro posicionamiento de si estamos a favor o en contra de la regularización de la marihuana aquí en México. Regulación. ¿Johnny? Sí, a ver, aquí sobre todas las cosas debe de imperar, sobre todo en tiempos de la 4T, donde hay cambios paradigmáticos, inclusive en el derecho. Definitivamente, digo, mi opinión personal es
precisamente que afecta no tanto, digamos, la parte física, sino el desarrollo psicosocial del individuo cuando se convierte en adicción, porque esa parte es algo que no se ha comentado y que lo tratan de evitar muchos, que precisamente nos dicen que provoca adicción, al igual que el tabaco, al igual que otras sustancias. Entonces, desde mi punto personal, desde luego no apoyo cierta postura. Sin embargo, pues en un contexto de libertad, individual, pues definitivamente esta iniciativa, tal vez así como está descrita, pues sí puede llegar a prosperar porque se regula. No significa, sobre todo me llama la atención que no se meten con los niños, con los adolescentes. Esa parte es importantísima, no se debe vulnerar derechos de terceros. Entonces yo considero que para poder hacer un Estado de Derecho garantista y reconocedor de ciertos derechos como el consumo, no decir, ahora voy a echar pues un cigarro de marihuana, pues bien, o un churro, o les llaman, pues eres libre de hacerlo, sin embargo que no se transgredan los derechos de otra persona, ¿no? Sí, claro, yo también me mantengo en esa postura, siempre y cuando se le dé un uso responsable y sobre todo si realmente se necesita, ¿no? O sea, realmente si es por otro tipo de usos y por otro tipo de situaciones, la verdad es que no le veo mucho caso. Sí, bueno, mi posición es que se lleve a cabo, pero también que tomen en cuenta las medidas y los puntos que se van a llevar a través de la iniciativa. Principalmente que no pongan que el hecho de llevar la regulación de la marihuana combate la violencia y el narcotráfico, porque eso es mentira, no va a pasar. Y ahora el Estado no tiene que solapar consecuencias, el Estado se hace responsable de la seguridad individual, más no de estar solapando y estar destinando presupuesto para que se creen clínicas especializadas y demás elementos. Claro. Mucho ojo a los consumidores. Sí, por eso en ese sentido, yo no estoy de acuerdo en que se regule para el uso recreativo, incluso estoy totalmente de acuerdo de que se haga para uso medicinal, incluso que se chequen bien las porciones o que chequen las situaciones que hay de enfermedades a nivel nacional y vean cuál es el porcentaje en cantidad de gramos que necesitan verdaderamente los enfermos y no nada más pongan 30 gramos porque para generar, no, o sea, que chequen bien cuáles enfermedades son y que se determine un porcentaje, la cantidad de gramos. Y el tipo de marihuana, que es lo que comentó esta Carla, que dijo, bueno, ¿cuántos tipos hay? La psicoactiva, está la sintética, la cannabidiol, o sea, hay muchas, que bueno, la sintética, por ejemplo, en este caso lo explico rápido, pues se refiere a aquellas que simulan la actividad de una palabra química, que no la voy a decir porque no la comprendo, pero que no son de origen natural. Digo, la palabra sintética es claro, entonces por ahí pueden haber químicos y demás elementos que pueden transgredir la salud misma. Comentan, ¿quién de los conductores ha probado la cannabis? Yo, gracias a Dios, no he tenido la necesidad de probarla, así que no. Sí, la verdad, yo tampoco, no me llama la atención. Gracias. No voy a negar que sí, como sí se encuentra, o sea, sí hay, y tú y yo no sabemos, o sea, sí conocemos personas que la consumen. Por Ruiz Cortines, ¿no? Pero no me ha tocado, no he sido partícipe de eso. Pero no, ya esa es mi posición. Muy bien. Hay que seguir. Bueno, pues entonces con esto cerramos. Muchas gracias por estarnos acompañando un programa más. Los esperamos la próxima. Gracias. Adiós.
Otro beneficio es que se van a inculcar valores, la honestidad sobre todo, que hace mucha falta, y también el civismo, la cultura, la historia, que la habían quitado, la habían maquillado en los libros de texto, porque no querían hacer seres pensantes y formar gente que tenga esa facultad de ser críticos, pero analíticos. Y bueno, por mencionar algunas también, lo que es en los niños, su calidad va a ser de educación laica, gratuita, de excelencia, integral y formativa. Eso nos llena de orgullo.